Entonces, una revisada a la primera pregunta y a la segunda, y ahí estará la respuesta. ¿Está claro? Muchas gracias, licenciado. Sí. Ya. Álvaro Ríos, ¿están claras las preguntas? Sí, profesor, Ya. gracias. Juan Camilo, Sí, profesor. ya. Ángel Copa, ¿están claras las preguntas? Sí. Ya. Brian Flores, nada. Aminadab, ¿están claras las preguntas? Sí, licenciado. Y de Brian Sí. también contestó en el chat y dice que sí. Ya. Javier Verdecio, Sí, está claro. ya. Eligio Copari, Están claras, licenciado. No hay problemas para buscar el ya. micrófono. Bien. Perdón. Juan, va. Alan Lugarani, Buen día, sí, está entendido. bien. Luis Carrillo, Buen día, Lice. Sí, está entendido. ya. Listo. Listo. ¿Cómo vamos?
¿Cómo vamos con la primera pregunta? Omar y Ana, ¿ya ha acabado? Estoy en la tercera pregunta, Lice. Bien. Sergio Villavicencio, ¿ya ha acabado? Me falta licencia. Bien. José Cristian. Listo, estoy con problemas para abrir el link. Creo que estoy con mi conexión mala, pero estoy intentando. Voy a comprar megas para abrir desde ahí. Ya. Sergio Villavicencio, ¿ya ha acabado? Sí, dicen algo. Ya. Álvaro Ríos, ¿ya ha acabado? Katy Guibarra, ¿ya ha acabado? Nada. Javier Verdecio, ¿ya ha acabado? Estoy en la última pregunta. Ya. Carla Flores. Nada. Juan Camilo Mamani, ¿ha acabado? Aún no, profesor. Ya. Brian Flores. ¿Qué pasa? ¿No contestan? Último minuto. Ya vamos. Ariel Romero, ¿cómo ha contestado la primera pregunta? Ariel Romero, ¿me está escuchando, no? Luis Carrillo, ¿cómo ha contestado la primera pregunta? Buen día, Lice. Ah, en la pregunta, digamos, Tiene que contestar más fuerte porque sus compañeros no lo van a escuchar. ya, Lice. En la primera pregunta es, digamos, ¿cuál es el sujeto, verbo y complemento de la primera pregunta del párrafo? Y la pregunta es, ¿qué nos impulsa a apretar constantemente
Y yo respondí en sujeto que nos impulsa, el verbo es apretar, constantemente la tecla es el complemento. A ver, otra vez, dígame. El sujeto de la oración es que nos impulsa, el verbo es Ya. apretar y el complemento es constantemente la tecla. Creo que no está bien. No está bien. A ver, dícteme la oración, yo voy a escribir, ¿ya? Ya. Interrogación. Que nos impulsa Siga. a apretar constantemente Siga. la tecla. ¿Ahí acaba? Sí. Bien. Ya. ¿Cómo ha colocado usted? Que nos impulsa, lo puse sujeto. Este es el sujeto. Sí. Verbo. Apretar Y constantemente la tecla complemento. ya. Una parte está bien, otra mal. Ruiz Carrillo, ¿qué ha contestado? Es lo que dice. Ah, ya, ustedes, ¿no? Cristian Adubiri. ¿Qué ha contestado? Buen día, dice. ¿Qué ha contestado a la primera pregunta? Disculpe, dice, acabo de entrar a la ¿Por qué ha sesión. llegado tarde? Cristian Adubiri, ¿por qué ha llegado tarde? Disculpe, Lisa, tenía que salir un rato, acabo de llegar a casa. Bueno, Baraya Machaca. ¿Se escucha? ¿Me escucha bien? No, tiene que hablar más fuerte o acercarse al micrófono. Está bien, disculpe, es que estoy en un auto. Yo Ya. puse de que Nada. complemento sería que nos impulsa, verbo, apretar, y el sujeto sería la tecla. Bueno, creo que está mal. Katy Guibarra, ¿qué ha contestado? Nada. Hola, ¿me escucha? Sí, tiene que hablar más fuerte, por favor, ¿ya? Sí, sí, pero he estado teniendo problemas de conexión. Pero para mí el sujeto sería nos, tal vez, a nosotros. Y el verbo impulsa, y además es un complemento, apretar constantemente la tecla. Este sería el verbo. Y este sería el complemento, ¿no? Todo esto. Sí. Bueno, ya hay dos posibilidades. Javier Verdecio. En mi opinión creo que es que vendría a ser el sujeto, impulsa el verbo y el resto sería el complemento. Este sería el sujeto, ¿no? Sí. Este sería el verbo. Y el resto sería el complemento. Tengo también la duda de no sé si impulsa a apretar sería el verbo o solo impulsa. Pero me quedo con impulsa de momento. Esto también podría ser todo el verbo, ¿no? Sí, podría ser, no estoy tan seguro. Han sido años de última clase. Está bien, gracias. Sergio Villavicencio, ¿qué ha contestado? Parecido al mismo. Yo he puesto igual nos, sujeto, impulsar el verbo de acción y
a apretar constantemente la tecla de complemento. Voy a borrar todo lo que está en colores para hacer otra vez. Bien. Vamos por partes. Lo más fácil es el verbo. Impulsar, ¿lo ve? Este es un verbo conjugado. ¿Qué nos impulsa? Aquí podríamos traducir al acto de apretar. Entonces no podría ser impulsa a apretar como todo un verbo, sino que nos impulsa al acto de apretar constantemente la tecla. Entonces todo esto no debería ser verbo total, no. Solo impulsar. ¿Queda claro? Javier Verdecio. Sí. Ya, listo entonces. El verbo clarísimo. Nos no puede ser con sujeto, porque esto es a nosotros, hacia nosotros, respecto a nosotros. No es lo mismo que nosotros frente a nosotros, respecto a nosotros, para nosotros. No es lo mismo, ¿no? Entonces este no puede ser el sujeto, descartado. ¿Qué cosa? Alguna cosa. Como estamos en pregunta, la oración no va a ser la misma que una oración enunciativa. Entonces aquí es algo, alguna cosa. Y tal vez un motivo subconsciente, digamos, ¿no ve? Un condicionamiento social. Si transformáramos la pregunta en respuesta y supiéramos la respuesta, supongamos que la respuesta sea un condicionamiento social. Un condicionamiento social. Semiconsciente, digamos que sea la respuesta, ¿ya? Estoy inventando la respuesta, no sé si será esa. Entonces, este podría ser el sujeto más todo el resto, pero ya cuando estemos contestando. Entonces, este que más o menos está reemplazando a esto dentro de la pregunta. ¿Y qué cosa? ¿Cuál es esa cosa que nos impulsa? Un condicionamiento social semiconsciente. Y así comenzara la respuesta, entonces habría cierta equivalencia entre este que y el condicionamiento social. Entonces, este es el sujeto. Ya tenemos el verbo y obviamente esto es el complemento. Listo, esa es la respuesta. Resuelto el primer problema. Vamos al segundo. Mariana, ¿cómo ha contestado? Analicen en... Díctame la pregunta, voy a escribir, ¿ya? Ya, está bien. Díctame. Nos abandonamos, coma, como hemos dicho, coma, ¿Sí? al juego desapasionado de la manipulación gratuita. Coma. Al placer de ver sin ver nada. Al placer de ver sin ver nada, coma. Siga. A la hueca fascinación de ver desfilar las imágenes. A la hueca fascinación de ver desfilar las imágenes.
ante nuestra vista. A ver, ahorita vamos a arreglar. Nos abandonamos, coma, como hemos dicho, coma, al juego desapasionado de la manipulación gratuita, coma, al placer de ver sin ver nada, coma, a la hueca fascinación de ver desfilar las imágenes ante nuestra vista. ¿Y acaba? Sí. Ya. Listo. Aquí hay una oración de aclaración que la podamos obviar y podríamos trabajar así. Ya. Como hemos dicho, es una aclaración, ¿no ve? Podría estar entre paréntesis. Si saltamos eso, no va a afectar mucho a la comprensión del escrito, ¿no ve? Nos abandonamos, como hemos dicho, al juego desapasionado y listo. Ese, como hemos dicho, lo podemos obviar en este momento. ¿Ya? Ya, ¿cómo ha contestado usted? He utilizado como verbo abandonamos. A ver. Bien. Me parece bien. Complemento al juego de la desapasionado de la manipulación, hasta termina la pregunta. Ya, este es el verbo. Todo el resto. Complemento. Complemento. Y el sujeto sería nos. Pero hace rato he dicho a nosotros. Sí. Nos significa a nosotros, ¿no ve? Sí. A nosotros no es lo mismo que a nosotros. Sí, ya he pero esta es la explicado respuesta. Hace 5 minutos. Sí, pero esta es la respuesta que había planteado en un principio. Ya, pero debería haber escuchado la aclaración que he hecho, ¿no? Sí, he escuchado la aclaración. Ya, a usted le parece que este es el sujeto, ¿no? Sí, licenciado. Ya. Sergio Villavicencio, ¿qué ha contestado? No la hice, no la entendí muy bien. Ya. Tienen que arreglar su micrófono porque apenas se escucha. José Cristian, ¿has resuelto o no has resuelto? Sí, licenciado. Ya, ¿cómo es? El sujeto, yo le puse, perdón, un cachito, aquí está. El sujeto le puse, sería nos, o sea, nosotros. El verbo es la abandonar. aclaración que he hecho hace 5 minutos? No escucho muy bien, que está un poquito entrecortado, pero... Vale, voy a reiterar. ¿Qué significa nos, José Cristian? Nos es un sinónimo de nosotros. ¿Nosotros abandonamos al juego? No, perdón, en este caso se está refiriendo a uno mismo, pero también como colectivo. No, ya, a varios. O sea, como sí, a varios, pero no es necesariamente sinónimo de nosotros en este caso. A ver, busquen el diccionario de la RAE qué significa nos. Tienen que buscar pues para responder, no es así nomás. Hay que hacer microinvestigaciones. Forma que en dativo o acusativo designa a las personas que hablan o escriben. Forma que en dativo o acusativo designa a un grupo de personas entre las que se encuentran quien habla o escribe. Ya, ahí nomás. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué significa dativo, acusativo, ablativo? Yo, profesor. Ya, un ratito. Lo vamos a torturar primero a José Cristian.
¿Alguna vez se ha puesto a pensar o no? No, o sea, sí, las funciones verbales como tal, así, no las había puesto a pensar, no me había puesto a Ya. pensar. Buen pretexto para que primera vez en su vida empiece a reflexionar. Siga buscando. Siga reflexionando cuál es la diferencia entre nos y nosotros. ¿Ya? Estoy buscando en este momento eso, Rick. Ya, ahora sí, vamos con Álvaro. Gracias, profesor. En latín, no existen artículos determinativos, Ya. el, la, los, unos, etcétera, sino que se descubre el sentido de la frase por la desinencia de las palabras. Y cada Sí. desinencia corresponde a un caso. Sí. Y son los casos los siguientes: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo y locativo. Sí. Ahora bien, su pregunta era sobre me parece sobre el vocativo y el dativo, ¿verdad? Sobre el nos, ¿qué significa? Ah, el nos. Bueno, perdón, pensé, seguía en lo de las declinaciones. Pero tiene que ver con la declinación el nos, ¿no ve? Sí, sí, bueno, es de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, en mi humilde criterio, me parece que es un caso nominativo, porque en el latín los nominativos suplen a veces la función del sujeto. Por eso viene nominativo, del nombre. Sí. Entonces, me parece que nos es un nominativo. Pero si fuera nominativo tendría que ser sinónimo de nosotros. Sí, profesor. Pero aquí parece que no da bien, ¿no? Porque sería nosotros abandonamos al juego. Falta algo, ¿no?